Compartir pantalla. Listo. Hola chiquillas. Las tengo silenciadas, pero si van teniendo dudas, ustedes activan su micrófono y paran, ¿ya? ¿Sí? Bueno, después al finalizar la sesión vamos a dejar un mensaje igual en el WhatsApp de que estén más atentas a la... Yo mandé el mail ayer con las coordenadas para el Zoom y avisamos por hartos medios que la clase de hoy era por Zoom, entonces para que estén ahí más pendientes. A veces los correos desde el Google Classroom les llegan no les llega a la bandeja principal, entonces para que estén también ahí atentas a las otras bandejas. La sesión de hoy día es el inicio de la segunda unidad, entonces, de la segunda y la última unidad, entonces era como importante poder tener esta clase por Zoom para que puedan ir planteando inmediatamente las preguntas, ya porque partimos esta unidad, que es una unidad que busca tender puentes entre las epistemologías feministas, entre el quehacer científico feminista, con la praxis política. Ya vamos, cuando leamos a Ochi Curiel, desde el feminismo decolonial, vamos a ver que es un planteamiento que muy fuertemente ellas, como feministas decoloniales, como feministas autónomas, algo de eso vamos a comentar cuando lleguemos a hablar de Ochi Curiel, que significa como posicionarse como feminista autónoma, ¿no es cierto? Desde la autonomía, desde la decolonialidad, ellas han con mucha fuerza planteado que el feminismo es un marco teórico epistemológico y una praxis política, además de una ética, van a decir algunas mujeres indígenas, ¿no? Entonces, con esta unidad intentamos crear esos puentes que a veces en nuestra experiencia, o al menos en mi experiencia como académica, a veces uno es activista fuera de la academia y uno desarrolla su quehacer como académica e investigadora dentro de la universidad como si estuviéramos escindidas, y en realidad un poco lo que queremos defender en esta unidad es la posibilidad de pensar no escindidamente, de pensarnos también no escindidamente y pensarnos como investigadoras o como profesionales para quienes no vayan a desarrollarse en el ámbito como de la investigación, también pensar nuestros ejercicios profesionales como ejercicios profesionales que pueden tener una ética feminista y una ética activista también. Hay algunos autores, por ejemplo, que desde las pedagogías para las que estudian educación hablan de la pedagogía como de los profesores como activistas, ¿ya? Entonces, cómo vamos teniendo puentes entre el activismo y nuestros mundos, nuestros quehaceres académicos y profesionales, ¿ya? Esa es un poco la idea de esta unidad, y partimos de esta unidad con una autora estadounidense que viene del mundo de las ciencias, de las llamadas ciencias duras, mal llamadas ciencias duras, porque la verdad es que son bastante abstractas, ¿ya? Ella es zoóloga, entonces es una de las epistemólogas más importantes, yo diría que de las más citadas, en las investigaciones que se sitúan como investigaciones con epistemologías feministas, ¿ya? Entonces hoy día vamos a hablar sobre todo de Donna Haraway y vamos a mencionar a otra epistemóloga también estadounidense que se llama Sandra Harding, que es más o menos coetaria, o en realidad como están escribiendo Donna Haraway y Sandra Harding más o menos en la misma época, desde posicionamientos diferentes, pero bueno, ambas son como bien importantes para cualquier marco teórico o cualquier marco metodológico que ustedes en algún momento quieran armar, situándose como investigadoras feministas, ¿ya? Y bueno, dado su origen también, leer a Donna Haraway es bastante desafiante. No sé si alguna pudo leer previo a la sesión. ¿Alguna leyó previo a la sesión? ¿No? A ver, aquí las veo a todas, no. Bueno, entonces, cuando la lean se van a encontrar con una forma de escribir y unas reflexiones que a veces son un poco locas, diría yo, para quienes estamos en estos campos de las ciencias sociales, las humanidades, las ciencias políticas,
Pienso sobre, por ejemplo, en la compañera que yo leí pero no entendí mucho, dice Catalina Fernández, claro. Se vuelve un poco críptico el texto, ¿ya? Entonces, por eso mismo queríamos tener esta sesión para que ustedes puedan, yo tampoco entendí, sí, para que ustedes puedan plantear sus preguntas, ¿ya? Vamos a partir viendo el video que yo les había pedido que lo vean previo a la sesión, pero como imagino que muchas no lo vieron, o todas lo vieron. ¿Alguien no vio el video de la, quienes pararon el dedo? ¿Es porque lo vieron o no lo vieron? Si quieren ocupen el chat. No lo vieron, ya. Claro, quiero que lo partamos viendo porque al tiro de Alejandra Araiza plantea algunas cuestiones que son como el inicio de nuestra conversación, ¿ya? Entonces, voy a cerrar el chat. Hola, esta sería nuestra segunda cápsula en la que me quiero centrar en los tres últimos bloques que giran en torno a la obra de Donna Haraway. Donna Haraway es aparte de epistemóloga feminista, es bióloga y eso me parece que es central en su obra porque tiene mucho que ver con la defensa que hace de la vida, dónde posiciona la vida, y precisamente las ideas que tenemos sobre la naturaleza, a diferencia de otras epistemólogas que son más próximas a las ciencias sociales. En la clasificación que hace Sandra Harding sobre la epistemología feminista, coloca a Haraway en las críticas posmodernas. Sin embargo, ella misma yo la he escuchado decir que se considera feminista del punto de vista. Y como voy a decir aquí también, tiene algunas similitudes con el empirismo feminista. Entonces, otra de las ideas que yo he querido defender es la idea de la continuidad en la conceptualización de los conocimientos situados. Y me apoyé en María Puig de la Bella Casa, cómo hay todo un tránsito desde la política de la localización de Adrienne Rich, pasando por los conocimientos situados en la fase de Sandra Harding, más situados en la experiencia de las mujeres o la vida de las mujeres, y por último, la fase de conocimientos situados totalmente abocados a la parcialidad y a la localización con Donna Haraway. Donna Haraway intenta ir más allá de la mirada privilegiada de los márgenes porque le parece que puede ser esencialista y eso también caería en algunos problemas. Entonces ella nos invita a abogar por la parcialidad y creo que esto ayuda muchísimo a ver mucho más allá la política de la localización. En el libro de Testigos Modestos usa la metáfora de testigo modesto para ir con otras epistemólogas feministas a recoger esta historia de la ciencia y las críticas que se le pueden hacer por su fundación desde un primer momento sesgada en términos de género, ¿no? Y entonces tenemos esta comunidad, rescata la historia de la Royal Society of London y Robert Boyle y la bomba del vacío, y como desde un principio hay esta comunidad de hombres blancos burgueses que precisamente son los únicos que tienen derecho a pertenecer a dicha comunidad. Sin embargo, como las feministas empiristas, ella ve que esta comunidad científica tiene una potencia y la quiere rescatar. Por eso nos invita a mutar como testigos y sí tener esta visión como espacio de localización y atestiguar, pero desde otro lugar mucho más localizado políticamente y responsable. Entonces, es yo creo que una apuesta bastante interesante, ¿no? Junto con la idea de difracción, que también nos ayudaría a ir más allá de este yo cognoscente que refleja exactamente la realidad, sino que siempre este ejercicio del conocimiento va a ser un reflejo distorsionado, como en la metáfora de la difracción. Esto de la relación entre sujeto y objeto del conocimiento lo trabaja más ampliamente en el manifiesto de las especies compañeras o las especies de compañía, que en un primer momento se criticó mucho por la gente que conocía la obra de Haraway, que la relacionaba más con el posicionamiento político al momento de hacer un conocimiento, de establecer un ejercicio de conocimiento, y les pareció que se mudaba a un terreno sumamente cotidiano y superficial, como es el de nuestra relación con los perros, ¿no? De pasarse al universo de Perrolandia, que ella dice, ¿no? Y en realidad se muda ahí, o no se muda, pero cambia este tema
porque es bióloga y precisamente nos muestra toda una idea evolutiva que tiene que ver con esta creación humana que hacemos de los animales. Entonces, si bien los animales estarían en el terreno de la naturaleza y los seres humanos, por supuesto, en el de la cultura, Haraway intenta argumentar que los perros son un híbrido, hay una intervención humana y no son exactamente el animal salvaje que podría ser el lobo, sino que nosotros los hemos ido modificando artificialmente hasta convertirlos en lo que son, un ser cultural y natural al mismo tiempo, ¿no? Compartimos con ellos ADN, hemos hecho diásporas por el mundo, ¿no? Por eso hay un husky siberiano que después está en otro lugar y que había sido creado para ciertos propósitos muy relacionados con los climas de sus lugares, etc. Y las dos cosas que me parecen súper potentes en esta, aparte de esta ruptura entre la dicotomía naturaleza y cultura, en la que de nuevo nos vuelve a invitar a hablar de naturocultura, de algo que no se puede separar y no se puede ver como algo aislado, también tenemos dos cosas más que tienen que ver con la autoridad significativa, es decir, estudiar e investigar aquello que nos significa, que nos parece, que nos afecta, que nos parece importante a ese otro, que no soy yo como sujeto cognoscente, pero que sí que es próximo a mí y que me afecta. Y la otra cuestión es romper esta dicotomía entre sujeto y objeto de conocimiento. Tradicionalmente, como ya lo dicen los conocimientos situados, desde el positivismo lógico y la tradición científica moderna, se había visto al objeto, o sea, el sujeto cognoscente veía al objeto sin ser visto él mismo, él nunca se reflejaba así. Entonces, eso es lo que daba la objetividad y la neutralidad, supuestamente, ¿no? Desde otras apuestas que yo considero más fenomenológicas, sí se mira al sujeto que conoce su experiencia, pero se mantiene la trascendentalidad. Y eso también puede ser peligroso porque a lo mejor en ese verme yo me pierdo y se me olvido del otro, ¿no? Ella nos invita a romper esta dicotomía y en vez de analizar al sujeto o al objeto, analizar el vínculo que se produce en este ejercicio del conocimiento. Y eso lo considero sumamente potente. Por eso ella habla del vínculo comunidad mínima de análisis. Como dice Donna Haraway desde el texto de los conocimientos situados, el feminismo ama a otra ciencia, las ciencias y las políticas de la interpretación, de la traducción, de lo parcialmente comprendido. El feminismo trata de las ciencias del sujeto múltiple con como mínimo doble visión. El feminismo trata de una visión consecuente con un posicionamiento en el espacio social generalizado no homogéneo. Ya. El feminismo ama otra ciencia, ¿ya? Eso es como bien importante que Donna Haraway defiende la noción de ciencia y va a defender también la noción de objetividad, ¿ya? Ay, ¿cómo salgo de aquí? Aquí. Vamos al PPT. Yo me imagino que tienen hartas preguntas y que no entendieron todo lo que Alejandra Araiza plantea. Yo voy a ir haciendo algunos énfasis. Más dirigidos al texto que ustedes leyeron, que de todas maneras ella lo menciona cuando habla de los conocimientos situados. Ese es el texto que ustedes leyeron, lo que ella plantea hacia el final, ¿ya? Entonces, bueno, lo primero es volver a esto que Alejandra Araiza plantea respecto de la comunidad científica, ¿ya? Donna Haraway le está hablando a esa comunidad científica que ha estado eminentemente conformada por hombres blancos burgueses, ¿ya? Así lo define Donna Haraway, así lo define, es difícil contraargumentar que las comunidades científicas hasta hace unos cuantos años atrás, diría yo, en los 70, los 80, estaba eminentemente conformada por hombres blancos burgueses, ¿no es cierto? Por eso son tan conocidas las mujeres que escribieron, como Simone de Beauvoir, por ejemplo, por eso fue tan conocida, porque era raro una mujer filósofa, ¿no es cierto? Entonces, a esa comunidad científica le está hablando Donna Haraway, que además tiene unas formas de conocer, que entiende el conocimiento de determinadas maneras, ¿ya? Y acá por eso vamos a hablar de epistemología, ¿ya? La epistemología es
la ciencia o la filosofía del conocer, ¿ya? Entendiendo que hay todos unos procesos científicos para llegar a convertir, a producir conocimiento, ¿no es cierto? La epistemología va a ir a estudiar cómo se produce el conocimiento y cuáles son los mecanismos, los procesos para llegar a conocer, ¿no es cierto? Vivimos en desde la modernidad en adelante, desde el proyecto francés, digamos, eh, del humanismo y del iluminismo, ¿no es cierto?, de la razón, el triunfo de la razón. Ustedes me imagino que han escuchado hablar de todas estas ideas muy europeas, ¿no es cierto?, de el cogito ergo sum, pienso, luego existo, ¿no es cierto? También todas las teorías del humanismo, que Donna Haraway va a generar todo un itinerario un poco a contrapelo de las ideas humanistas, ¿no es cierto? Ahora ella tiene muchas reflexiones más actuales respecto de las interrelaciones, la interdependencia entre humanos entre humanos y animales, y entre humanos y naturaleza, ¿no es cierto? Que algo de eso menciona Alejandra Araiza, en relación a sus estudios con respecto a los perros. Entonces, también las tradiciones como humanistas que ponen, o antropocéntricas, ¿no es cierto?, que ponen a la humanidad en el centro, ¿no es cierto?, van a ser criticadas por Donna Haraway. Entonces, bueno, vivimos en un contexto aún hoy en donde el quehacer científico, la investigación, quienes están estudiando carreras como muy ligadas a la investigación, la etnografía inclusive, la antropología en general, la sociología, en nuestras áreas más sociales, pero sobre todo aquí Donna Haraway está pensando en las investigaciones científicas de laboratorio también, ¿no? Parten de una idea de externalidad, ¿ya? ¿Qué es lo que plantea Alejandra Araiza respecto a esta división sujeto-objeto, ¿no es cierto? La objetividad que nos enseñan en la universidad también es una objetividad que se presenta a sí misma, y que digo que se presenta a sí misma a propósito, no se presenta a sí misma como objetiva, ¿ya? Como objetivable, con todas estas ideas de que, por ejemplo, en historia, no sé, el Gonza aquí podrá después contarnos su experiencia, pero cuando yo pasé por historia nos decían esto de que no se podía investigar la historia reciente, ¿sí? Uno no podía investigar la historia que estaba ocurriendo, ni la historia tan reciente, porque estabas muy influenciado por tu subjetividad, ¿no es cierto? Entonces, por eso hay que ir a estudiar los procesos pasados, donde uno tiene una distancia, para poder mirarlo, ¿no? Esas ideas de distanciamiento, y también, bueno, en las ciencias sociales pasa mucho, en la sociología pasa mucho respecto de generar relatos, bueno, en tercera persona, lo comentábamos la semana pasada, ¿no es cierto?, generar relatos en tercera persona y intentar distanciarse. Siempre te dicen que no se trata de investigar tu propia vida, ¿no es cierto?, sino que se trata de investigar procesos sociales que parecieran ser de interés científico, ¿no? Entonces esos procesos sociales que son de interés científico no necesariamente tienen por qué ser, para esa ciencia, ¿no es cierto?, significativos para ti. Donna Haraway va a decir lo contrario, es lo que dice Alejandra Araiza en el video, respecto de investigar esa otredad, de investigar a otro, ¿no? Investigar el vínculo que se construye, en todo caso, es lo que plantea Donna Haraway. Pero investigar algo que nos parezca importante, y que nos parezca importante porque nos afecta, difícil, bueno. Y obviamente hay mucho que no se dice, porque todo esto que yo estoy diciendo es como la declaración, la presentación que el mundo científico hace de sí mismo. Ahora, si uno va a mirar los itinerarios de quienes son nuestras profes, nos damos cuenta de que justamente mucho de lo que investigan tienen que ver con ellas mismas y con cuestiones que les han sido significativas, pero eso usualmente en el mundo de la investigación no se enuncia, ¿ya? Es muy particular de quienes hacemos investigaciones y hacemos ciencia desde el feminismo, que usualmente partimos todas nuestras investigaciones o nuestras presentaciones situando nuestro punto de vista, desde dónde estamos mirando, desde dónde nos situamos para investigar, ¿sí? Haciendo toda una declaración. Eso responde a un quehacer feminista muy influido por esto que Donna Haraway plantea en el texto que ustedes leyeron, ¿no es cierto? La ciencia que nos han enseñado, racional, heredera del positivismo, que es lo que digo ahí en esta PPT, ¿no es cierto?,
la ciencia que nos han enseñado se pretende a sí misma objetiva, pero Donna Haraway va a decir esa objetividad, que ella no la descarta, sino que ella plantea otra objetividad, ¿no es cierto? La objetividad científica es asumir un punto de vista parcial, asumir que no puedo conocerlo todo, ¿cierto? Porque mi visión tiene limitaciones, y que las limitaciones están dadas por mi posición en el mundo, ¿no es cierto? Por el lugar que ocupo, también por los lugares de poder que ocupo. Por eso es muy importante para la investigación feminista, desde Donna Haraway en adelante, mirar el vínculo, porque uno como investigadora, ¿no es cierto? Y también en el quehacer profesional, por muy horizontal que una quiera hacer, eh, lo más probable es que esté en una situación igualmente de asimetría, ¿no? Entonces, ¿cómo somos conscientes y hacemos un ejercicio como autorreflexivo respecto de esos lugares de poder que ocupamos en las relaciones con aquellas personas a las que investigamos tradicionalmente, ¿no es cierto? La ciencia tradicional piensa en sujetos informantes, con todas esas nomenclaturas, ¿no es cierto? Los casos, los informantes, etc. Entendiendo que es muy difícil disolver esas asimetrías de poder, es importante desde la epistemología feminista tener herramientas para poder mirarlas y para construir una posición ética, ¿sí? Por eso es muy importante esta idea de la responsabilidad, construir una posición ética respecto de aquello que investigamos, a aquellas personas que investigamos y a aquellas personas con las que estamos trabajando, ¿cierto? Todas estas ideas del experto, ¿no es cierto? Esta lógica extractiva, muy propia de la ciencia tradicional, ¿no es cierto? Voy, miro, me llevo a mi casa o a mi laboratorio y proceso, ¿no es cierto? Y escribo, ¿no es cierto? Extraigo aquello que quiero extraer. Contra esa ciencia se está rebelando Donna Haraway, ¿ya? Bueno, como yo les decía, hay como dos epistemólogas bien importantes que, como si se fijan ustedes, están escribiendo casi a la par, ¿ya? Generando toda una revolución en términos de investigación para las feministas, ¿ya? Y aquí en esto, por eso en algún momento Alejandra Araiza cuenta esto de que Harding, que sistematiza un poco lo que ha sido el quehacer científico feminista, sitúa a Haraway en las críticas posmodernas, ¿ya? Por todas estas cuestiones que tiene Donna Haraway respecto de las críticas que tiene al materialismo, las críticas que tiene al marxismo, ¿ya? Y por toda esta cuestión, como este acento puesto en esta crítica tan dura a cualquier cuestión que sea trascendente o ulterior, ¿no es cierto? Como muy científica. A mí me gusta mucho Donna Haraway porque es muy científica en todo su itinerario, en todo su pensamiento, ¿no es cierto? Es bien, en ese sentido, es bien pragmática y empírica, no es el aquí, es el ahora, es desde esta posición, no estamos pensando en un proyecto como sí lo hace el marxismo, ¿no es cierto? Es hoy día, la disolución del género es hoy día, ¿no es cierto? Muchas de las cosas que ella plantea es la construcción de una ciencia feminista hoy, ¿ya? Entonces tiene duras críticas también a todo lo trascendente, a lo ulterior. Ella no siente como sí como sí lo piensa, ¿no es cierto?, el marxismo. Eh, Ella no pone a los humanos, y eso es bien importante para quienes sean, no sé si tenemos aquí en el grupo estudiantes como antiespecistas, ¿ya? Yo creo que ella es como una adelantada en eso, porque ella no pone a los humanos, a la humanidad, por sobre la naturaleza, y es bien crítica, como dice Alejandra Araiza, de esta dicotomía entre humanidad y naturaleza, ¿no es cierto? Situando esta dicotomía que además sitúa a lo humano como lo cultural, ¿no es cierto? Y lo natural como lo salvaje, ¿no es cierto? Todo el tiempo está ella estudiando y demostrando cómo vivimos en unas relaciones que son mutuamente influyentes. Eh, entonces, bueno, no me voy a detener en Sandra Harding. Luego, si ustedes quieren mirar el video, yo les recomiendo que lo miren. Igual es importante conocer a Sandra Harding. Es difícil, no la incluimos en este curso porque hay muy poquito texto de Sandra Harding traducido al español. Ya ni siquiera yo misma lo he leído mucho porque casi todo está en inglés, recién ahora están empezando a hacer traducciones. Eso ha sido como todo un desafío contarles también para el curso, porque no hay tanto
vamos a leer sobre investigación activista feminista, pero la verdad es que como de epistemología feminista no hay tanto en español. Por eso trabajamos harto con Gonza en los cursos con este equipo de investigadoras que están armando todo un itinerario de pensamiento desde hace como 10 años, como la Alejandra Araiza, Bárbara Biglia, que viene en la clase siguiente, y que están planteando esta idea de la investigación activista feminista en español desde España, desde México, ¿no es cierto? Entonces, bueno, a Sandra Harding no la leemos porque hay muy poco en español. Es una referente muy importante, también tiene planteamientos súper interesantes respecto de la objetividad, ya uno puede encontrar algunos videos también de Sandra Harding bien interesantes, respecto de, por ejemplo, una de las cosas como bien importantes que Sandra Harding plantea respecto de la construcción científica, es que no va a existir objetividad sin diversidad, o sea, no podemos seguir pensando, no podemos seguir viviendo y reproduciendo comunidades científicas con experiencias tan similares, ¿no es cierto?, de varones blancos burgueses inicialmente, pero también hoy en día, si uno va a mirar la composición de las comunidades científicas en Chile en general, son personas con apellido, ¿no es cierto?, con apellido europeo, de clase media alta, mayormente, no sé si heterosexuales, pero que en el fondo no sabemos de su sexualidad, ¿no es cierto? Porque con esta idea científica de la objetividad, como que todo eso no es parte, está fuera del campo de la investigación. Entonces, una de las cosas que Sandra Harding plantea y defiende es la necesidad de que quienes hacen ciencia, no los temas, ¿sí? Porque en general en el mundo científico se reflexiona mucho respecto de las agendas de investigación, ¿no es cierto? Que serían los temas, cuáles son las agendas de investigación importantes para el desarrollo del país, ¿no es cierto? Porque estos temas más y estos temas no. Pero más allá de los temas, las feministas van a mirar quiénes son los que investigan, ¿no? Y Sandra Harding, una cuestión importante que plantea es que no va a existir objetividad científica, no puede existir objetividad científica, aunque nos lo han dicho que existe, ¿no es cierto? Si no tenemos experiencias diversas, si quienes investigan no son diversos, ¿sí? No son diversos en términos de su sexualidad, en términos de su origen étnico-racial, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ella habla de esta idea de la ciencia sucesora o del sucesor, dependiendo de cómo se la traduzca, que trascienda, es sucesora porque es la ciencia que sucede, ¿no es cierto? Que sucede, que está después de esta ciencia de las dualidades, ¿ya? Es una ciencia que al suceder, que al trascender, trascienda las dañinas dualidades sujeto-objeto, interior-exterior, razón-emoción, ¿ya? Muy propia también de la ciencia esta dicotomía entre razón y emoción, ¿no es cierto? Las emociones no se supone que son parte de nuestras investigaciones, ¿no? Pensamos quienes investigamos, ¿no es cierto? No nos dejamos afectar por la investigación. Todo eso nos lo dicen cuando nos hacen clases de metodología. Bueno, estas epistemólogas feministas van a intentar reunir razón y emoción, ¿ya? Que de todas maneras aquí vamos a ver después cuando vayamos a la investigación activista feminista, que en América Latina, porque ellas, también hay que pensar que ellas están leyendo en Estados Unidos, ¿no es cierto? En América Latina está este revincular razón y emoción, y estos cuestionamientos a la posición que como investigadoras o investigadores ocupamos. En América Latina la verdad es que en los 70 con la teología de la liberación, con la filosofía de la liberación, hubo intelectuales latinoamericanos que empezaron a reivindicar la idea, por ejemplo, del sentipensar. Ya vamos a mencionarlo un poco cuando en la siguiente sesión, cuando hablemos de la investigación activista feminista. O de la investigación acción participativa, que son tradiciones más latinoamericanas, ¿ya? Y más de las posturas críticas. Entonces, bueno, estas mujeres vienen de otra tradición, vienen de la ciencia en Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, también están intentando juntar razón y emoción. Ya. Listo. Entonces, de Donna Haraway.
el capítulo que ustedes leyeron está centrado en esta idea de los conocimientos situados y la mirada parcial, ¿ya? Esto va a ser algo que no sabría, bueno, pero esta idea de los conocimientos situados, de los saberes situados, es una idea, yo creo que es como de los trending topics del feminismo, ¿ya? Es difícil empezar una investigación que se plantea a sí misma como investigación feminista, que no diga en algún momento que su objetivo es producir saberes que son situados, ¿ya? No son... no son transversalizables, ¿cierto? No son resultado de esta investigación y de la situación, ¿no es cierto?, en la que estaba yo y a quienes investiguen, ¿no es cierto?, porque es muy importante el vínculo. Entonces, Gonza, Leo, eso, que quizá antes de entrar a lo que serían los conocimientos situados, sería bueno como considerar una característica como puntual de la ciencia androcéntrica o la ciencia más tradicional positivista, que tiene que ver con la generación de conocimientos como universales, sí, la universalización del conocimiento. O sea, decir que, no sé, pues, si en Europa se hace una investigación, esa investigación es aplicable a todo el mundo y va a hacer sentido en todo el mundo, y también tiene que ver mucho con el eurocentrismo, ¿cierto? Esto es algo que critica a Donna Haraway, por eso ella plantea, a contraposición de este conocimiento universal, plantea la alternativa de los conocimientos situados desde el feminismo. Entonces ahí yo creo que es importante como tener esa consideración antes de entrar a comprender qué es lo que propone Donna Haraway con esto de los conocimientos situados. sí, muchas gracias. Sí, es una... Y cuando lleguemos a hablar de feminismo decolonial vamos a seguir profundizando en eso que plantea la Gonza, porque todo esto es pretendidamente, o sea, hay como un ejercicio de autoinvisibilización, que eso es lo que Donna Haraway plantea, ¿no es cierto? No hay ninguna investigación, ninguna, que no haya sido producida por una mirada en particular del mundo, ¿no es cierto? Por una mirada en particular que tiene que ver con las posibilidades que cada quien tiene de mirar. O sea, es difícil pedirle a un hombre blanco heterosexual que cuando está haciendo investigación científica se separe de esa situación, ¿no es cierto? A eso se refiere con la situación, se separe de esa situación y empiece a mirar como si fuera un hombre racializado gay, ¿no es cierto? Entonces, lo que Donna Haraway va a decir es que aunque se hayan pretendido universales o aunque se hayan pretendido objetivos y neutras todas las investigaciones, no hay posibilidad de investigar, es una trampa, es una falacia, no hay posibilidad de mirar con otros ojos que los que tengo. Por eso al principio del capítulo hace toda una reflexión respecto de la mirada. La mirada tiene límites, ¿no es cierto? Tiene límites que son biológicos, digamos, no, y no solamente son biológicos, sino que también están atravesados por las relaciones de poder, por los lugares de poder, por mis posibilidades físicas también, ¿no es cierto? Por mi estatura, por una serie de condiciones eh, naturales y culturales y etcétera. Entonces, lo que Donna Haraway va a decir, toda esa ciencia, esa pretendida objetividad científica no es objetiva, es una falsa objetividad, y la objetividad es la parcialidad, ¿no? Ella va a defender esta idea de que lo objetivo es decir, es situarse y asumir una mirada parcial, por eso ella habla del privilegio de la mirada parcial, ¿no es cierto?, de asumir una mirada parcial científica que es responsable y que dice, esto veo desde quién soy, desde los lugares, desde la posición en la que estoy, eh, y desde mi situación en este contexto en el mundo, ¿ya? Y aquí hay algunos matices que hacer que Alejandra Araiza los plantea muy bien, porque Alejandra Araiza habla de Adrienne Rich, ¿no es cierto?, y habla de la política de la localización. Aquí, con esto del punto de vista o de la mirada parcial,
tiene que ver con políticas de localización, de qué es lo que miro yo y desde dónde miro yo como investigadora, o quien investiga, quien hace ciencia. Y Adrienne Rich, por ejemplo, que la mencionamos, pero no profundizamos en ella. Adrienne Rich, como lesbiana, ella habla de la existencia lesbiana, ¿cierto? Y desde ahí mira, ¿ya? Desde lo que podríamos entender como la subalternidad, ¿no es cierto? Desde quien está en la subalternidad respecto de la heterosexualidad, ¿cierto? Donna Haraway va a decir, tampoco se trata de mirar desde los márgenes. No es eso la ciencia, ¿no? Porque significaría que hay cosas que si yo no estoy en los márgenes y no tengo la experiencia de los márgenes, entonces no puedo mirar. No. Por eso ella plantea esto de la otredad significativa, plantea esto del testigo modesto, ¿no es cierto? Porque uno debería poder investigar lo que sea que quiera investigar, que le sea significativo, y no necesariamente eso significa que sea una experiencia vivida, ¿ya? Sino que hay toda una ética que desde Donna Haraway se levanta respecto de cómo entonces yo me aproximo a eso que voy a conocer, ¿no? Y ahí empieza a aparecer esta idea del vínculo, ¿no es cierto?, de lo importante del vínculo, de la investigación, y de romper esta dicotomía sujeto-objeto, como si yo soy el sujeto cognoscente, que es lo que plantea la Alejandra Araiza, ¿no es cierto?, y quienes voy a investigar son objetos, y esta idea de la difracción que aparece en el texto también, porque también la ciencia en este ejercicio positivista universalizable, uno como investigadora pareciera como que se anula, como que uno está traduciendo algo, ¿ya? Y esa traducción es imposible, uno siempre proyecta de sí, dice Donna Haraway. Entonces, esta nueva objetividad que plantea, porque a mí me gusta mucho que ella no renuncia a la idea de objetividad, una objetividad es una objetividad que tiene todo eso, que tiene mirada parcial, que produce conocimientos situados, que no son universalizables, son situados en este tiempo histórico, desde este punto de vista, desde esta mirada, ¿no es cierto? Y que no son, bueno, eso, no son universalizables, están situados en una realidad, están situados en un tiempo histórico, están situados en determinadas relaciones de poder, en determinados lugares de poder, y es bonito esta metáfora de la modestia que ella hace, ¿no es cierto? Porque esta objetividad es una objetividad que va relatando también los ejercicios que va haciendo y que va develando todo ese campo, eso que la ciencia universal positivista dejaba fuera del campo, ¿no? No te lo mostraba, te mostraba el resultado y no tanto de todo lo que va ocurriendo en el proceso, ¿ya? Entonces esta objetividad, esta nueva objetividad científica para las feministas, ¿no es cierto? Desde Donna Haraway en adelante es un quehacer científico que va haciendo sucesivos ejercicios de ir develando y de ir cuestionándose e interpelándose también una como investigadora, ¿no? En ese sentido es mucho más desafiante porque tiene porque tiene una alta demanda también en términos éticos de cómo nos vinculamos con aquellas personas a las que investigamos, o no solamente personas, porque además pensando en Donna Haraway, ella está también investigando con animales, ¿no es cierto? ¿Cuál es la ética que voy a tener si yo investigo a la naturaleza, ¿no? Si voy a investigar procesos naturales como lo hace ella, ¿cuál es la ética que voy a tener con la naturaleza? ¿Cómo me vinculo con esa naturaleza a la que investigo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en ese sentido es como bien loca porque es como asumir responsabilidades y interdependencias, no solamente con humanos, ¿ya? Bueno, es considerada una precursora de las epistemologías feministas postmodernas, lanza una propuesta denominada conocimientos situados. A diferencia del punto de vista feminista que se centraba en la experiencia de las mujeres y el privilegio de mirar desde los márgenes, ¿ya? Mucho más anclado en Sandra Harding, ¿ya? Haraway insistía en que el ejercicio de posicionamiento es el que proporcionaría la objetividad. No se trata de situarse de los márgenes, uno puede situarse desde cualquier lugar, ¿no? Mientras tanto, se posicione y revele el lugar de donde está mirando, ¿ya? No renuncia a la objetividad, al contrario, como alternativa a la ciencia androcéntrica o a la salida relativista cínica, porque también hay algunas tradiciones en antropología, sobre todo, como el relativismo cultural, ¿no es cierto? Todo es una construcción, no hay absolutos, ¿no es cierto?
no se trata tampoco de relativizarlo todo, es fácil relativizarlo todo, esta es una ciencia que se posiciona, y eso es bien importante, que construye sin miedo un posicionamiento político epistemológico, ¿no? Entonces, propone a partir de la parcialidad y no de la universalidad que se logra el conocimiento racional. Por eso acá hay una foto de Donna Haraway, que es una imagen del documental, que creo que esto ya se los había comentado, pero si tienen posibilidad de ver el documental que hay de Donna Haraway, es maravilloso. Ella es maravillosa, a mí me gusta mucho escucharla. Además me gusta mucho escucharla ahora en este contexto, porque creo que sus aportes más actuales pueden ser como muy importantes para las reflexiones que como feministas, que como científicas, que como cientistas sociales y como profesionales tenemos que hacer en este contexto, en estas lógicas extractivas con las que vivimos y que nos tienen en la situación en la que nos tienen también, ¿no? Van a seguir habiendo pandemias de enfermedades que salten de los animales a los humanos si seguimos generando, si seguimos con una industria cárnica como la que tenemos, ¿no es cierto? Es muy importante todo lo que Donna Haraway está planteando respecto de la relación humanos-animales y de la interdependencia, y por lo tanto la responsabilidad también que tenemos con la naturaleza, con los animales, ¿ya? Entonces, bueno, si tienen oportunidad de verlo, es maravilloso, como ella piensa las críticas que tiene a la familia y cómo los animales, por ejemplo, son parte de nuestras responsabilidades, ¿no? A mí me gusta mucho el documental, es muy lindo, así que si tienen posibilidad de verlo, véanlo. Y bueno, por esta idea de Haraway, que está en el libro, ustedes leyeron un capítulo que está en un libro, ¿ya? Por eso se la ha identificado como críticas como feminista postmoderna, ¿ya? Pero ella se denomina a sí misma como de un empirismo feminista, ¿ya? Se la ha entendido como postmoderna por esta crítica que ella hace y por esta propuesta de erradicar el género con esta idea del cyborg, que es un híbrido, ¿no es cierto? Esto mismo que ella plantea de que no está escindida la naturaleza de lo humano, y por lo tanto no hay una decisión naturaleza-cultura, ¿ya? Que para la antropología, por ejemplo, va a ser muy importante. Ya no sé si hay por acá estudiantes de antropología, pero esta división como es muy importante, desde ahí surge el quehacer casi de la antropología, ¿no? Y de la sociología un poco también, de los procesos sociales, ¿no es cierto? No vamos a investigar el clima, ¿no es cierto? Entonces, nuestros campos de conocimiento están construidos en esta dicotomía. Y ella propone anular esa dicotomía, o sea, dice que esa dicotomía no existe, no es real, no es científica. Y lo mismo respecto del género, ¿no es cierto? Entonces ella habla de sujetos fusionados, y más que poner la mirada en esta cuestión hombre-mujer, ¿no es cierto? Ella reflexiona respecto de erradicar el género y pensarnos como seres humanos, máquinas, naturaleza, ¿no es cierto? Y pensar en esas interrelaciones. Critica enfoques feministas muy asentados en políticas identitarias, como podría ser, por ejemplo, todas las reflexiones del feminismo radical o el feminismo de la diferencia que veíamos, ¿no es cierto?, que se construyen desde la identidad, ¿no es cierto?, desde el posicionamiento, un poco lo que Adrienne Rich hace, ¿no es cierto?, ella habla de la política de la localización y de también el construir desde la existencia lésbica, ¿no es cierto?, desde ahí mirar, ¿no? Haraway es crítica de esas posturas que parten de las políticas de identidad, ¿no es cierto?, que reifican, que nuevamente vuelven a esta lógica de identidades cerradas, ¿no es cierto? Y ella promueve algo que a mí me hace mucho sentido, y que hay algunas... bueno, de ahí la voy a mencionar, pero hay una socióloga francesa que va a estar en unas conversaciones que está organizando la Brigada Migrante Feminista, que se llama Jules Falquet, también habla un poco de esto, de reemplazar las políticas de identidad por coaliciones por afinidad, construir afinidades políticas
entre feministas que están adscritas a ciertas identidades, ¿no es cierto? Pero en vez de entrar por la identidad, que es la entrada del feminismo de la diferencia, construir afinidades políticas, ¿ya? Esto que dice Araiza es como bien importante. Donna Haraway plantea que el feminismo ama otra ciencia, ¿no es cierto? Hay un amor por la ciencia. Y aquí Donna Haraway hace una invitación que para mí es una invitación muy atractiva de hacer ciencia feminista, ¿ya? Porque la ciencia originalmente ha sido utópica y visionaria. Y esa es una de las razones por las que las feministas las necesitamos, ¿ya? Esto para mí es algo que es como muy importante. Es muy importante que las feministas hagamos ciencia, construyamos otra ciencia para construir otras posibilidades para todos, ¿no? No solamente para nosotras, pero es como muy importante y que tiene que ver con el soñar otros mundos hoy, ¿no? Eso implica hacer ciencia, ¿no? Implica imaginar otras posibilidades y materializar esas otras posibilidades. Y para eso tenemos que ser nosotras, eso es lo que va a decir Donna Haraway y bueno, también Sandra Harding, ¿no es cierto? No podemos renunciar a la ciencia. Esto creo que ya lo he dicho harto. Hay algo que Donna Haraway no lo plantea no usa esa palabra, ¿no es cierto? Pero a partir de esto que Donna Haraway plantea respecto de los conocimientos situados, ¿ya? Un saber situado, que está situado en una realidad, en un contexto histórico, cultural, etc. También es un conocimiento encarnado, ¿sí? Es un conocimiento que, el conocimiento que plantean las feministas es un conocimiento que no está solamente en el orden de lo cognitivo, racional, androcéntrico, ¿ya? Como todas esas asociaciones son muy androcéntricas, ¿cierto? La racionalidad, sino que es un conocimiento que está también en el cuerpo, ¿cierto? Que se ha encarnado en el cuerpo y que por lo tanto está lleno de emociones también. Entonces, estos conocimientos situados son conocimientos que tienen una dimensión importante de afecto, ¿cierto? De afectación. Entonces, estamos hablando de una objetividad encarnada, ¿ya? Es una objetividad encarnada en los cuerpos, encarnada en los cuerpos y las posiciones que ocupan aquellos cuerpos que están mirando, ¿no es cierto? Con los conceptos de cyborg y de objetividad encarnada, dejamos de pensar al sujeto y objeto de investigación desde la inocencia, y los proyectos de autoidentidad, que veíamos que Donna Haraway es crítica de las políticas de la identidad, en aras de la multidimensionalidad y el posicionamiento de todos los agentes que participan en la producción de conocimiento. Esto implica que aceptamos que el objeto de conocimiento, naturaleza y cultura pueden operar como agentes activos e incluso irónicos. Irónicos, cuando se plantea esto de la ironía, hay, por ejemplo, Chantal Mouffe habla también de la ironía y de practicar una actitud irónica, y la actitud irónica se refiere a una actitud que está siempre dudando, ¿ya? La ironía en este contexto es una ironía que duda y que se pregunta y que nunca se convence, sino que practica un ejercicio de interrogarse siempre, ¿cierto? A eso se refiere con ironía. La propuesta de Haraway ha supuesto una alternativa a la epistemología de la representación, ¿ya? Esto que Araiza plantea en el video, ¿no es cierto?, que está asociada a la idea de la difracción. La ciencia en general pretende como representar, ¿no es cierto? Uno, el ejercicio que hace es como ir haciendo ejercicios para traer al papel aquello que vi, ¿no es cierto? Como Latour habla de la referencia circulante, ¿no es cierto? Yo hago circular aquello que veo, y lo voy trayendo haciendo distintos ejercicios hasta que llega al papel. Y esa ciencia pretende como representar aquello que está ahí, ¿no es cierto? La propuesta de Haraway es una alternativa a esa epistemología que pretende representar
y que como bien lo explicará Isa, ¿no es cierto?, uno no, como esta ciencia anula a quien mira, y quien mira nunca se ve a sí mismo, en realidad lo que está haciendo, igual quien está investigando no está representando nada, está también interpretando en realidad lo que está viendo y interpretándolo a partir de su posición, ¿no es cierto?, de su posicionamiento. Entonces, ella plantea una epistemología de la articulación. Los objetos y hechos, los conocimientos o discursos y los agentes son todos configurados en una práctica cognitiva cuya lógica no es la de la identidad, sino la de la difracción, cuya epistemología no es la de la representación, que sería tratar de copiar lo más fidedignamente eso que está allá, ¿no es cierto?, sino la epistemología cyborg, que es esta figura un poco metafórica, que es un cruce entre humano y máquina, ¿no es cierto?, y que yo creo que lo que busca justamente es cuestionar la idea de humano, ¿no es cierto?, ¿qué es lo humano? Si en realidad somos absolutamente construides, ¿no es cierto? O sea, todo lo que usamos está producido y mediado por máquinas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que queda de humano? ¿No? ¿Y por qué le damos a lo humano, también es algo que Donna Haraway plantea, por qué le damos a lo humano ese estatus tan como importante, como que en verdad dependemos absolutamente de la naturaleza, de las máquinas, etcétera, ¿no? Entonces ella plantea esta figura de los cyborg, de la epistemología cyborg. Epistemología cyborg de la articulación, cuya política no es la representación formal, sino la de las alianzas materiales, la búsqueda de afinidades. Se desmiente así la visión del conocer como representación desinteresada y se nos invita a entenderlo como articulación parcial y difractaria. La difracción es ese efecto que genera la luz cuando toca, por ejemplo, y que se divide, ¿no es cierto? Un rayo de luz llega a un prisma y eso se difracta y se convierte en muchas cosas, ¿cierto? Articulación parcial y difractaria de aparatos expertos, relaciones sociopolíticas y entidades no humanas, animales, máquinas, etc. No solamente máquinas como, no sé, una máquina de coser, también ella está pensando en, esto es bien laturiano en ese sentido, como hay una serie en los laboratorios, hay una serie de objetos que intermedian el conocimiento, termómetros, pipetas, etcétera, ¿no? Y también en el mundo social uno utiliza objetos para, no sé, una grabadora, ¿no es cierto?, para las entrevistas. Para Donna Haraway todos los objetos, todas las entidades no humanas juegan un rol, participan de la producción de conocimiento, porque juegan un rol, ¿ya? Porque me permiten registrar, me permiten conocer, y cuando yo registro una entrevista, ya no es la voz, o sea, ya no es esa persona la que me está hablando, también es la textura del registro de la grabadora, ¿no es cierto?, que a veces te actúa en tu investigación, se traba, uno no entiende lo que grabó, se olvida, ¿no es cierto? Bueno, entonces, en la producción de conocimiento juegan rol las relaciones sociopolíticas, las entidades no humanas y los aparatos expertos. A lo que Haraway está aportando es a una sensibilización de la ciencia sin renunciar a la objetividad, entendiendo que la objetividad es siempre situada y parcial, ¿no es cierto?, en una búsqueda por desjerarquizar el conocimiento. Eso también es como bien importante, porque en el fondo ese conocimiento científico de esta comunidad científica que nos mostraba una foto, ¿no es cierto?, la Royal Society, o esta comunidad científica de varones androcéntricos, heterosexuales, varones heterosexuales blancos, ese conocimiento producido por ellos históricamente ha tenido un valor, un estatus, que no es el valor o el estatus que puede tener el conocimiento de un animal, ¿no es cierto?, o el conocimiento de las comunidades indígenas, por ejemplo, ¿no es cierto? Esas asimetrías en términos de conocimientos en la epistemología feminista no existen, no hay un saber que tenga más valor que otro, ¿no es cierto? Lo importante es producir saber desde tu
desde tu posición, desde tus afinidades, ¿no es cierto?, desde lo que es significativo, porque mientras más investigaciones, eso es como muy importante, a propósito de la idea de la difracción y de la parcialidad. Yo tengo esta posibilidad de mirar, pero ustedes tienen otras posibilidades que no son la mía. Entonces, mientras más investigaciones haya, mientras más mujeres o mientras más feministas estén haciendo investigación, vamos a ir construyendo mayor posibilidad de mirar integradamente, de mirar desde distintos puntos de vista, de mirar desde distintas posiciones, ¿no? Es como una esfera, ¿no es cierto? Yo la puedo mirar desde acá, la otra la puede mirar desde acá, otra la puede mirar desde acá, tenemos que ser muchas mirándola para poder verla completa, un poco esa es la idea. Entonces es como una invitación activa a construir, producir saber. Es una objetividad, la objetividad feminista, la objetividad de Donna Haraway, que revela las posiciones desde las cuales se enuncia, que explicita el lugar que como investigadoras ocupamos en la relación con nuestros interlocutores y con la comunidad con la que dialogamos, que construye conocimiento a partir de un vínculo, siempre singular con lo que se quiere comprender, ¿no es cierto? Es un vínculo que está en el presente, ¿no es cierto? El llamado objeto de estudio para la ciencia hegemónica, que la ciencia hegemónica llama objeto de estudio a aquello que investiga, ¿no es cierto? Y bueno, ese video ya lo vimos. Así que tenemos unos minutos para preguntas. Dudas. ¿Qué entendieron? ¿Qué no entendieron? ¿Alguien tiene alguna duda? Quiero mostrarles un video. Como es un ejemplo que vi el otro día y que me parece que es como muy claro respecto de lo que estamos intentando plantear, de qué es lo que distingue una investigación hecha desde el feminismo. A ver, uno de los últimos números de la revista Pensamiento Educativo. Hola, muchas gracias. Es del año pasado, es un número que la revista Pensamiento Educativo de la Católica le dedicó a temas de género y educación, ¿ya? Y hicieron como una conferencia en donde quienes hicieron las investigaciones presentaron sus investigaciones, ¿ya? Y es bien interesante porque en ese número hay investigaciones que son sobre género y educación, pero que no son hechas desde una perspectiva feminista, ¿ya? Y hay una investigación que es la de Lelia Troncoso, Luna Folegati y Sutzin, me parece que es el apellido, Valentina Sutzin, algo así, que sí está hecha desde una perspectiva feminista, siendo ellas investigadoras feministas, ¿ya? Y fíjense el comienzo de la presentación. A esto se refiere también Haraway cuando plantea esta idea de la modestia, ¿ya? Porque es muy cómodo no enunciar, el ejercicio científico tradicional de pretender que uno es como una maga y todo lo que uno escribe es neutro y universal, ¿cierto? Fíjense el ejercicio como que hace la Lelia. Gracias a todas las personas aquí presentes. Voy a hacer una breve presentación de esta propuesta que desarrollamos en la revista PEL sobre las pedagogías feministas interseccionales. Yo soy psicóloga social, académica en la actualidad del Departamento de Trabajo Social. Yo me nombro a mí misma como psicóloga social feminista porque los feminismos en tanto teoría y campo de saberes han sido claves en la manera en que yo pienso la psicología social. Entonces, en ese sentido, no estoy pensándome como una identidad del feminismo, sino más bien como un posicionamiento teórico, político y ético, ¿no? Siempre me gusta hacer esa aclaración. Bueno, nuestro artículo se denominaba Más allá de una educación no sexista.
pedagogías feministas interseccionales, y quisiera también aclarar que no se trata, digamos, acá de arrogantemente pensar que ya superamos, digamos, la demanda por una educación no sexista, sino que más bien nos interesaba aquí complejizar y profundizar el debate en torno al sexismo en la educación, también poniendo en cuestión esta consigna que tiene un origen más bien liberal de pensar en términos de no sexismo, como que pudiéramos ser neutrales respecto al sexismo y tomar en ese sentido todo lo que es el legado de los feminismos afroamericanos, los feminismos negros, decoloniales, chicanos, etcétera, que siempre han insistido mucho en la necesidad de que tenemos que ser antirracistas, antisexistas, antes que no sexistas o no racistas. Entonces, por eso es que nosotros enfatizamos esta necesidad de ir más allá de una educación no sexista, y a la base de eso, en particular, la necesidad de tomar en serio los feminismos en tanto campo de saberes críticos. Y eso es algo que vivimos, hay que pensar que esto lo escribimos también en el contexto de post-toma feminista de nuestra facultad y todas las discusiones que se dieron, sobre todo en el contexto de la mesa triestamental feminista que se configuró en nuestra facultad para dar respuesta a las demandas, porque justamente una de las discusiones que se dieron es que a estas demandas había que generar como respuesta un proceso colectivo de transformación de la educación y de la universidad, y no dejarlo en manos de expertas en género que fueran a resolver el problema. Y en ese sentido, una de las cosas que a mí me viene molestando en realidad hace mucho tiempo, porque trabajo desde el campo de los estudios feministas, es que muchas veces los feminismos son reconocidos en tanto movimiento, el género como categoría de análisis, pero no los feminismos en tanto estudios feministas, campo de saberes, epistemología feministas, pedagogía feminista, y eso estaba efectivamente bastante ausente en los debates. No se hablaba del feminismo desde la experiencia, pero poco de que estos son temas que se vienen debatiendo hace 20, 30 años por lo menos, y que al parecer nadie estaba mirando hacia allá. Por eso este énfasis que yo le quiero dar, y por supuesto, bueno, ya lo dije, no sexista o antisexista como una pregunta, ¿no? ¿Hacia dónde podemos ir avanzando? Acá. Ya, ¿se fijan que ahí la Lelia hace todo antes de empezar? Antes de empezar a hablar, se presenta, dice desde dónde está mirando, cómo ha sido influyente el feminismo para pensar su propia práctica como psicóloga, y después de eso plantea una posición, ¿no es cierto? Habla del contexto en el que surge la investigación y con qué objetivo. O sea, no es una investigación que es solo conocer, ¿no es cierto? Que es solo reflexionar. Tiene un objetivo político esa investigación, y parte situando ese objetivo, y desde ahí después empieza a describir los resultados, ¿no es cierto? Pero no es neutra la investigación, tiene un objetivo político, y parte desde situando el contexto y situando por qué es significativo para ella también, y para ella y el equipo de investigadoras, ¿no es cierto? Ann Oakley es una socióloga que desde el enfoque de género critica las ciencias positivistas. ¿Dónde está la Fran Santana? ¿Fran? Aquí. Ya, cuéntanos más. No, o sea, en realidad le puse eso cuando estaba haciendo la introducción, y estaba comentando que como que no había tenido la oportunidad de leer tantas como feministas en base como a la epistemología, o porque estaban como no traducidos los textos. Y o sea, en realidad por eso le tiré el comentario que Ann Oakley es una socióloga feminista, pero en realidad el texto que yo leí se llama Género y Debate Metodológico, que se centra más como en criticar el método cuantitativo de las ciencias sociales. Por ejemplo, su crítica se basa en las 3 P, que critica el positivismo, como que en realidad la objetividad es más que nada una subjetividad masculina. La otra P es el poder, que es todo lo que ya nos comentó en la clase y lo que habla también Donna Haraway, sobre como la relación de poder como de la ciencia en realidad. Y en verdad como Oakley lo centra más que nada como la relación de poder entre el observador y como el objeto de estudio, por decirlo de esa forma. Entonces, por ejemplo, lo mismo que dice Donna Haraway, Oakley lo toma como que hay como, perdón que estoy como un poco resfriada, entonces. Sí, dale. Sí. Entonces, lo mismo como el tema de analizar a la mujer como objeto de estudio, como desde la otredad,
que era lo mismo, o sea, eso lo compartía. Y la otra pera como del pi-value, que es como el valor pi, en verdad, centrándose como en el análisis cuantitativo, como en lo más numérico. Entonces aquí como que critica como esta pretensión de lo cuantitativo por sobre lo cualitativo. Y como la cuantificación como una necesidad de control, como de control masculina, más que nada. Y eso es como la base de su crítica en este texto que leí, que se llama Género y debate metodológico. Eso, que se relaciona mucho con Donna Haraway. De hecho, cuando leí el texto que nos dio, como que todo el rato hacía estas asociaciones. Está bueno. Yo no he leído ese texto, pero a propósito de la relación de poder, claro, Donna Haraway sitúa el poder más que en la persona, porque Donna Haraway, y esto voy a ser como majadera en decirlo, pero como ella es una contrahumanista, por decirlo de alguna manera, no sitúa el poder exclusivamente en los humanos, sino en el campo científico, en la ciencia, claro, como idea, ¿no es cierto? Como forma de aproximarse a la naturaleza, como forma de aproximarse a los procesos sociales, creyéndose como un super dios, ¿no es cierto? Claro. Que tiene toda la potestad para invadir, extraer, ¿no? Entonces, claro, que en este ejercicio de poner a la humanidad por sobre la naturaleza, entonces es la humanidad la que tiene mayor poder, ¿no es cierto? Claro, va más allá al final. Sí, sí. Sí, encontré muy interesante el texto, de todas formas, si quieres. Voy a revisar a Anne Oakley. Me suena de nombre, pero no la he leído, así que bacán. Muchas gracias, Fran. ¿Dudas? Quienes leyeron el texto sienten que entienden un poquito, tienen que volverlo a leer. Eso les digo al tiro. Como después de esta clase uno vuelve al texto y entiende cosas. Por ejemplo, toda la primera introducción que ella hace, que es rara, ¿no es cierto? Cuando ella habla de la mirada, ¿no es cierto? De los animales, etc. Esto es lo que está como por detrás. Entonces, después de esta clase, necesariamente van a tener que volver al texto, a volver a leer el texto y responder las preguntas, que son las preguntas que aparecen en el... preguntas sobre el texto, y aquí tienen que elegir. Antes les hacíamos responder las dos, pero como estamos en esta modalidad virtual, le puse que cada estudiante elija una y la responde, ¿ya? La primera pregunta es, ¿a qué se refiere Donna Haraway con el privilegio de la perspectiva parcial o de la mirada parcial? Y la dos es, ¿cómo definirías los conocimientos situados? Eligen una y la responden. Y igual que en el otro curso nos pidieron que no cerremos, yo voy a modificar eso, que no cerremos las respuestas. Entonces como que hasta el final, hasta que tengamos que poner la nota, voy a mirar el programa, un momento. Les voy a decir hasta cuándo pueden responder. PPT. ¿Dónde está el programa? Presentación, pauta, PPT. A ver. ¿Por qué está abierto mi Drive? Momento. Les voy a compartir pantalla. Mientras tanto vayan pensando si tienen preguntas, ¿ya? Porque nos quedan 5 minutos. Por ahí alguien más alcanza a preguntar. Programa. Nosotros vamos a promediar 3 notas con Gonza de participación en Google Classroom, que ahora son acumulativas, así se llama en jerga pedagógica cuando son notas que se van a promediar, ¿ya? Se acumulan 3. Entonces hasta la última van a poder contestar el texto de Donna Haraway. No se queden, la recomendación siempre es que no dejen para el final todo, porque el texto de Donna Haraway necesita de holgura, no pueden estar leyéndolo apuradas, ¿ya? No van a sacar nada. Entonces yo igual recomiendo que lean el texto esta semana y que ojalá empiecen a responder. Tampoco es que esperemos respuestas así súper elaboradas, ¿ya? Pero igual pueden ir tomando apuntes quizás en un Word y pegar la respuesta cuando se sientan más seguras, ¿ya? Pero no dilaten la lectura porque, miren, ya la próxima semana nos toca el texto de Alejandra Araiza, que es a la que escuchamos al principio, ya que es esta académica mexicana que trabajó y vivió mucho tiempo en Cataluña,
y que escribe este texto, que es como muy importante también para nosotros con Gonza, que se llama La investigación activista feminista, un diálogo metodológico con los movimientos sociales, ¿ya? Entonces fíjense que después ya vienen 2 sesiones de texto, entonces tienen que leerse el de Donna Haraway esta semana para que después no se les junten, porque fíjense que en el fondo hasta el 2 de junio podrían entregar, porque tenemos calificación esta semana, ¿ya? Tenemos calificación la próxima semana con el texto de Araíza y la siguiente semana con el texto de Ochicuriel, ¿sí? Entonces nosotros vamos a esperar hasta esta semana para ver quiénes participaron y poner una nota, ¿sí? Eso. Igual yo les quería comentar que igual estos textos, bueno, cuando conversábamos en la clase anterior sobre cómo esta primera unidad del curso nos hacía más repensar como nuestra historia, nuestra experiencia, las situaciones que hemos vivido que han sido dolorosas, ¿cierto?, por este sistema de dominación. Ahora, esta segunda unidad nos invita un poco más a repensar nuestras carreras, a repensar nuestros perfiles de egreso, a repensar cómo investigamos y a repensar cómo construimos conocimiento desde nuestra disciplina. Entonces, pónganle igual empeño porque yo creo que es súper importante el poder hacerlo, porque generalmente nuestras carreras tienen un perfil de egreso y una mirada que igual es súper androcéntrica, que es súper masculina, y esto nos permite repensar eso. Y como consejo, igual yo les recomiendo que lean el texto de Donna Haraway, pero que también se adelanten quizá un poquito y lean el texto de Investigación Activista Feminista, porque en el texto de Investigación Activista Feminista, la autora de ese texto hablan de Donna Haraway y hay un párrafo que es puntual sobre Donna Haraway. Entonces, quizás les va a ser más sencillo también, después de leer a Donna Haraway, leer a alguien que se la explique. Entonces, para responder la pregunta de Donna Haraway, les recomiendo que lean ese párrafo al menos del texto de Investigación Activista Feminista. No, Porque y además, eso les va perdón. eso les va a simplificar mucho el trabajo. No, y que además pienso que nos ha pasado con otros cursos que no leen a Donna Haraway y después leen y ya filo, y se saltan esa evaluación y van al texto de Alejandra Araiza, y Alejandra Araiza no solamente explica cosas de Donna Haraway, sino que además hace una tabla, ¿no es cierto, Gonza?, donde usa nomenclaturas de Donna Haraway. Entonces después van y preguntan, profe, ¿qué es el testigo modesto? Y es como, no, po. O sea, eso ya es de la clase pasada, porque Alejandra Araiza toma también algunas nomenclaturas de Donna Haraway y los usa para aplicarlo en una matriz. Entonces, es como importante que haga la lectura de Haraway esta semana también, para que no se encuentren después con ese texto y no entiendan lo que Araiza está planteando, porque les va a faltar en el texto de Alejandra Araiza, en esa tabla, habla de testigo modesto, situado, y habla también de la agencia de quienes son los investigados, en el fondo, de la actuancia que también tienen aquellos que investigamos, y habla también de las relaciones de poder y de las asimetrías que emergen cuando uno va a hacer trabajo de campo, y que, como dice Legonza, claro, ellas están escribiendo desde la investigación, pero en general en nuestras carreras, en nuestros campos profesionales de quehacer profesional, también estamos todo el tiempo interactuando con personas con las que tenemos vínculos de asimetrías de poder. O sea, pensemos los profes con los estudiantes, las psicólogas con sus pacientes, las trabajadoras sociales con los usuarios o los usuarios, las usuarias de los programas, las administradoras públicas con el público, ¿no es cierto?, con la sociedad civil que accede a los servicios públicos, las abogadas con sus defendidas o defendides. O sea, en todas nuestras profesiones vamos a tener vínculos con personas con las que vamos a tener relaciones asimétricas de poder. Entonces es bien interesante poder tener estas sesiones para repensar ese vínculo, entendiendo que difícilmente vamos a dejar de ocupar un lugar de poder, porque vamos a salir al trabajo como expertos, ¿no es cierto?, pero que sí podemos cuestionarnos y ser conscientes y autorreflexivos y tener una práctica responsable, que es como el llamado de Donna Haraway, como ser éticamente responsable de ese poder que la disciplina te ha otorgado, ¿no es cierto?, que tu paso por la universidad te otorgó. Eso. ¿Preguntas?
¿Comentarios de cierre? Ya, la dejamos hasta aquí. La Fran tiene una pregunta. Sí, yo tengo una pregunta, pero más que nada como basado en el trabajo, en la infografía. Ujú. Que es que van a descortar por como haber pasado las 12 de la noche. Por haberlo subido después de las 12. Gonza, ¿tú qué opinas? Yo en verdad creo que en el contexto que estamos tenemos que ser flexibles igual porque entiendo que estamos atravesados por un montón de cosas, que a veces no estamos de ánimo, que el encierro nos afecta, no sé. Siento que no podemos ser tan duras en ese tipo de cosas. Aparte, si no sé, pues no sé si te atrasaste cuánto de rato, pero no sé, son horas, me imagino. No es una semana, ¿o no? 2 horas. Está bien. 2 horas no sé, todavía ni siquiera empezamos a revisar, así que no es como el que nos pusimos a revisar a las 12 y el que nos entregó, no. Sí, no, Así está que bien. relax. Gracias, Gonza. Eso pues, cualquier duda que les surja durante la semana, ahora ya le escriben a Gonzalo. ¿Ya? ¿Qué más? Eso nomás. Estamos. Estamos. Que tengan una buena semana. Chatear. Gracias, profe. Que tengan una buena semana, que les vaya bien con el texto de Donna Haraway. Intenten ver el documental, si es que lo pillan. Voy a ver si lo pillo para compartirlo, porque no lo he pillado. Yo tampoco lo he encontrado. Y eso, en YouTube, Alejandra Araiza tiene, bueno, esta misma clase, y capaz que encuentren alguna otra cosa que alguien haya publicado sobre el pensamiento de Donna Haraway. Hay harto, lo que sí, hay harto artículo, hay harta entrevista que le han hecho más reciente, que yo creo que igual, ¿sí? Es que quería preguntar si la próxima clase también va a ser por Zoom, la de No, la próxima semana. Ya, esa va a solamente ser por video. sí, solamente queríamos hacer esta por Zoom para que tengan posibilidad de preguntar porque es el texto más difícil, el de Araiza no es difícil. O sea, si leyeron a Donna Haraway, el de Araiza es bastante más aplicado. Es que el de Donna Haraway es abstracto, no está aplicado, no es una investigación empírica. El de Alejandra Araiza sí, ellos cuentan de sus trabajos, de su etnografía. Entonces es mucho más fácil de entender porque van ejemplificando, son historias, hablan de procesos sociales y políticos que uno puede ir a googlear si no los conocís, entonces es mucho más fácil. El de Araiza es casi filosofía de la ciencia, entonces, perdón, el de Donna Haraway es casi filosofía de la ciencia, entonces es más difícil. Por eso queríamos tener esta instancia en caso de que hubieran dudas que pudiéramos resolver al tiro. ¿El documental de Donna Haraway está en alguna plataforma? No sé. Yo no está, dice el Gonzalo. Yo creo que, o sea, voy a buscar a ver si lo pillamos. Mi pareja es como bien en computina, así que puede ser que ella lo pille, pero lo dieron el año pasado, antepasado, un par de veces y ya, yo lo vi en el cine, acá en Valpo, en el museo de ciencia, de hecho. Y el Alberto Hurtado compró varias funciones. Y lo dieron en la universidad, pero no sé si lo difundieron lo suficiente. Un par de veces lo dieron en la U, pero no está. Voy a ver si lo encuentro y si lo encuentro se los pego. Pero sí lo que yo sí sé que hay es muchos reportajes que le han hecho a Donna Haraway a propósito de sus críticas a la noción de antropoceno, que sigue siendo súper humanista en el fondo al seguir poniendo a la humanidad en primer plano. Y hay hartas cosas sobre el último, porque salió un libro que tradujeron hace poco, entonces hay hartos reportajes sobre sus últimas cosas, que puede servirles para entender un poquito más. Y no se olviden jamás que ella es científica así de las biólogas, ¿ya? Entonces está pensando cosas que a veces son muy locas para nosotros, pero que yo siento que son muy necesarias, sobre todo en este momento, en esta crisis global respecto de la naturaleza, ¿no es cierto?, los cuidados, la interdependencia. Y también me parece que para quienes son
vegetarianas o antiespecistas, veganas, etcétera, como que las reflexiones de Donna Haraway vienen súper bien para ponerle teoría a esa mirada que defiende a la naturaleza como a la par de lo humano, ¿no? Eso. Chai. Chao, que estén muy Chao, que bien. estén bien. Oigan, cuídense mucho, por favor. Para todas quienes están en la región metropolitana, por favor, cuídense mucho. Si van a salir, entren a la casa, se sacan los zapatos, se sacan la ropa, se meten a la ducha, se desinfectan las manos, todas esas cosas que yo encuentro que en este contexto mejor ser exagerada que correr riesgo. Es verdad que todas nos vamos a enfermar, que el 70% de la población se enferma, pero la idea es enfermarse cuando hayan camas disponibles, ya están saturados los centros de salud, así que cuídense mucho, 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 cuiden a sus familiares, cuiden a sus abuelas, a sus mamás, a sus papás viejos, etc. Eso. Chao. Chau.